Hola, Dios te bendiga. Te saluda el pastor Benjamín Martínez. Qué bueno que este día has decidido acompañarme a llevar a cabo este devocional. Dios es el único que nos inspira y nos habla a través de su palabra. Y lo bueno, hermanos, es que podamos meditar en ella cada día. Te invito a que me acompañes a continuar en el libro de Eclesiastés. Hoy vamos a ver el capítulo 7 del versículo 1 al versículo 14. Leamos la palabra de Dios. Como título, hermanos, el devocional lleva la sabiduría contra la insensatez. Mejor es la buena fama que el buen ungüento, y mejor el día de la muerte que el día del nacimiento. Mejor es ir a la casa de luto que a la casa del banquete, porque aquello es el fin de todos los hombres, y el que vive lo pondrá en su corazón. Mejor es el pesar que la risa, porque con la tristeza del rostro se enmendará el corazón. El corazón de los sabios está en la casa del luto, mas el corazón de los insensatos en la casa en que hay alegría. Mejor es oír la reprensión del sabio que la canción de los necios, porque la risa del necio es como el estrépito de los espinos debajo de la olla, y también esto es vanidad. Ciertamente, la opresión hace entontecer al sabio, y las dádivas corrompen el corazón. Mejor es el fin del negocio que su principio. Mejor es el sufrido de espíritu que el altivo de espíritu. No te apresures en tu espíritu a enojarte, porque el enojo reposa en el seno de los necios. Nunca digas: ¿cuál es la causa de que los tiempos pasados fueron mejores que estos? Porque nunca de esto preguntarás con sabiduría. Buena es la ciencia con herencia, y provechosa para los que ven el sol. Porque escudo es la ciencia, y escudo es el dinero, mas la sabiduría excede, en que da vida a sus poseedores. Mira la obra de Dios, porque ¿quién podrá enderezar lo que él torció? En el día del bien goza del bien, y en el día de la adversidad considera. Dios hizo tanto lo uno como lo otro, a fin de que el hombre nada halle después de él. Bien, hermanos, meditemos en lo que la palabra de Dios quiere hablar este día a nuestra vida. Vamos a estar, hermanos, analizando lo que la Biblia nos habla en estos versos. Y si nosotros, hermanos, podemos abrir nuestro pensamiento y profundizarnos a lo que dice, vemos, hermanos, que nos está hablando aquí acerca de lo mejor y lo que aparentemente es mejor. Hay decisiones, hermanos, que en nuestra vida debemos nosotros decidir. Y hay cosas que son buenas, pero hay cosas que son mejores. Y nosotros, hermanos, como hijos de Dios, tenemos que descubrir y entender y ver, hermanos, lo que es mejor para nuestra vida. Porque quizás lo que estamos haciendo actualmente es bueno, pero quizás hay algo que sea mejor para nuestra vida. Por ejemplo, hermanos, es bueno orar, es bueno leer la Biblia, es bueno que nosotros podamos estar en comunión con Dios. Pero es mejor estar, hermanos, en la casa de Dios, compartiendo, hermanos, con otros creyentes acerca, hermanos, de lo bueno que Dios ha sido. Y es ahí, hermanos, donde nosotros necesitamos distinguir lo bueno de lo mejor en nuestra vida.
Hay cosas buenas, pero hay otras cosas que parecen buenas. Por eso aquí el predicador dice que mejor es la buena fama que el buen perfume, y mejor el día de la muerte que el día del nacimiento. Aquí, hermanos, vemos que el sabio valora la buena fama y el elogio. Pero este elogio que está hablando, hermanos, es del que puede recibir de parte de Dios. Pero también habla, hermanos, que mejor es la muerte, que lo llevará al reposo, antes que el nacimiento en este mundo lleno de contradicciones. Hermanos, el nacimiento, hermanos, es la promesa de Dios hacia nuestra vida. Y aunque hay algunos que no lo miran así, pero es una realidad. Dios promete dar hijos, hermanos, hacia nuestras vidas. Y los hijos son un regalo, una bendición de parte de Dios. Pero la muerte, hermanos, es la plenitud. Pues, hermanos, hasta este momento nosotros vemos que la muerte es la que se puede evaluar y ver, hermanos, lo que se ha vivido. El ejemplo que nosotros hemos dado, la herencia que nosotros estamos dejando, tiene un valor mayor, el de nuestro ejemplo, que aún de lo económico. Aunque muchos no lo ven así, pero es una realidad, y es lo que el predicador habla y nos da, hermanos, aquí este tema para meditar. También, hermanos, en el verso 2 nos dice que mejor es ir a la casa de duelo que a la casa del banquete. Y hermanos, aquí, hermanos, tiene la razón, hermanos, explícita, pues aclara, hermanos, que el sentido, hermanos, del proverbio que nosotros acabamos de ver. Pues los dolores, hermanos, en la vida sirven para desarrollar una madurez de carácter, más que la risa, hermanos, que no puede producir ningún carácter. Nosotros vemos, hermanos, que el corazón de los sabios siempre está, hermanos, en la casa de donde se guarda luto. Porque ahí, hermanos, todo hombre puede examinar el presente. Pero los necios, hermanos, se caracterizan por la codicia y por apresurarse a enojarse. Y, hermanos, esto es algo que nosotros tenemos que entender sobre nuestra vida. Ahora, también en el verso 5, hermanos, vemos esta frase que dice: mejor es oír la reprensión de el sabio. Y esto, hermanos, se asemeja a algo que nosotros podemos, o a lo mejor hemos oído por ahí, hermanos, que es esta frase: que si el sabio reprende, malo, y si el necio aplaude, peor. También, hermanos, nosotros podemos ver que la Biblia de Jerusalén lo traduce de esta forma. Dice: más vale oír reproche de sabio que oír alabanzas de necios. Hermanos, la aprobación del necio, hermanos, carece de valor. Y esto pudiéramos hasta considerarlo como la alegría, o aún hasta la risa. Carece, hermanos, de valor. Ahora bien, hermanos, en el verso 7 habla acerca de la opresión y el soborno. Y estos, hermanos, son los extremos con los que nosotros debemos de luchar. Y el sabio, hermanos, debe de mantener su sabiduría, porque la opresión viene, hermanos, y son obstáculos para que nosotros podamos fracasar. La oportunidad de el soborno puede estar ahí. Lo hemos visto
lamentablemente en muchas ocasiones. Y quizás nosotros hemos sido partícipes en estos actos vergonzosos. Eso, hermanos, nos lleva al fracaso de nuestra vida. Hermanos, nosotros vemos que el predicador nos señala que es mejor, hermanos, el fin de un negocio que un principio. Pues nosotros, hermanos, emprendemos cosas con pasión, pero siempre necesitamos confiar, hermanos, y esperar en Dios, quien es el que culminará dicho trabajo. Por eso, hermanos, debemos de escoger lo que es bueno y no lo que parece bueno. Hermanos, sobre nuestras vidas tenemos que hacerlo de esta forma. Aquí, hermanos, podemos ver igual sobre una traducción, hermanos, sobre esta palabra, pues cuando nosotros vemos que mejor es el fin de los negocios que el comienzo de ellos, vemos, hermanos, que esta palabra que es mejor, o que es negocio, también, hermanos, se puede traducir como palabra, hermanos, porque este término nos da tres opciones que nosotros pudiéramos usar: como asunto, o negocio, como cosa, pero también, hermanos, se puede traducir como palabra. La enseñanza, hermanos, entonces debería de ser que nosotros debemos de hablar cautelosamente y hasta donde sea posible, e imaginar, hermanos, el efecto que produciría una vez pronunciadas nuestras palabras, porque hay veces, hermanos, que nuestras palabras hieren, nuestras palabras lastiman, y nosotros, hermanos, tenemos que ser sabios. Nosotros aquí mismo vemos, hermanos, que el término que se traduce aquí en el verso 9, que dice el enojo reposa, es el término que se traduce como la palabra enojo, hermanos. Aparece, hermanos, en varios pasajes de la Biblia, y nos puede dar, hermanos, una idea de la reflexión de los sabios sobre este tema, porque nos habla, hermanos, que el enojo, hermanos, es permitido, ¿sí? La Biblia dice: airaos, pero no pequéis. Y es ahí, hermanos, donde nosotros tenemos que tomar la diferencia. Podemos enojarnos, sí, hermanos. Podemos estar descontentos, sí. Pero la Biblia dice que no pequemos. Y luego, hermanos, nosotros vemos en el verso 11 que dice que los tiempos pasados fueron mejores que estos. Y esto, hermano, es como para dar, hermanos, la unidad al pensamiento que algunos interpretan como si el texto quisiera decir: me he portado como un necio, pero antes no era así, intentando, hermanos, justificarse ante los que les están escuchando o los que están leyendo esta frase. También en el verso 11, hermanos, nos habla acerca de las posesiones. Y se traduce, hermanos, en varias maneras, porque él dice sabiduría con posesiones. Y otra interpretación sería: más vale sabiduría que patrimonio. Y para quitar, hermanos, el sabor amargo o irónico, hermanos, de la traducción, también la Biblia Jerusalén traduce esta parte que dice: tan buena es la sabiduría como la hacienda. Qué tremendo es, hermanos, lo que nosotros podemos ver, lo que dice la palabra de Dios para nuestras vidas. Dios quiere que nuestra vida, hermanos, sea próspera. Pero hay una diferencia
entre la prosperidad con la aflicción. Porque la sombra, hermanos, del medio del desierto preserva la vida del hombre del calor extremo. El predicador, hermanos, compara la sabiduría y el dinero con la figura de la sombra. El hombre que permanece bajo la sombra del dinero podrá librarse de la pobreza, pero el que busca la sombra de la sabiduría será rescatado del peligro de la vida. Por tanto, hermanos, más ventajosa es la sabiduría, y pese a esto, la sabiduría humana no puede enderezar lo que Dios ha torcido. Lo que Él, hermanos, ha determinado, Dios concede tantos días de bien como de adversidad, para que el hombre no sepa qué trae el futuro. Debemos, pues, hermanos, regocijarnos en la prosperidad y examinarnos, hermanos, en la aflicción, para andar con humildad delante de Dios, que es nuestro Señor Todopoderoso. Hay una frase, hermanos, que se le atribuye a Rubén Darío. Él es un poeta nicaragüense, hermanos, y él declaró esta frase: la moderación es el mayor de los bienes. El predicador, hermanos, estaría de acuerdo con ella, hermanos, porque este tema es de la mesura y de la prudencia, hermanos, y es el tema más importante, hermanos, que nosotros podemos captar de estas palabras que el predicador dijo. Nosotros vemos, hermanos, y si vamos a los comentarios bíblicos, vemos que hay un hombre, un comentarista bíblico que se llama Robert Gordis, hermanos, y él compara el pensamiento hebreo con la doctrina de Aristóteles. Y esto, hermanos, de la dorada medianía, hermanos, que evita errar tanto por excesos como por defecto. Y viendo, hermanos, desde nuestro punto de vista, hermanos, esta es la clave de la comprensión de este libro. Lo repetimos, los absolutos son dos: Dios y la muerte. Y la conducta sabia es la que puede manejarse entre estos dos absolutos. Contar, hermanos, con Dios y contar con la muerte es algo seguro en esta vida. El valor de las demás cosas siempre va a ser relativo, y ninguna, hermanos, merece de parte del hombre una adición total. La sabiduría, hermanos, reside en vivir de cara enfrente de Dios, hermanos, con los recursos que Dios provee para que nosotros podamos vivir cada día de nuestra vida. En el verso 3, hermanos, vemos que dice: ¿quién podrá enderezar? Y cuando nosotros, hermanos, vemos estas palabras, no es ninguna referencia ética, hermanos. El texto aquí, hermanos, se refiere a lo que Dios ha dispuesto para nuestra vida y que es inmutable. Y como tal, hermanos, si no podemos cambiar las cosas, cambiémonos nosotros mismos para hacerles frente a las dificultades con la ayuda de Dios. Por más que usted y yo podamos luchar, pelear, enfrentarnos a las circunstancias, nosotros mismos no podremos, hermanos, contra ellos. Solamente Dios es el que podrá auxiliarnos en todos los momentos de nuestra vida. Hermanos, quiero añadir a este devocional un testimonio que un pastor comentó, y dice que su hijo mayor logró ingresar a la universidad luego de una adolescencia difícil, pero dejó sus estudios en el segundo semestre del primer año. Yo estaba feliz porque había resuelto sus problemas de ansiedad y al fin podía ir a la universidad para desarrollar sus talentos.
pero a comienzos del segundo semestre llegó al punto en que no podía asistir más. El día que fuimos a entregar la carta dando aviso de que dejaría sus estudios, regresó a casa y dice que se sentó a llorar desconsoladamente en su habitación. Sentía una tristeza que nacía de la frustración de no haber conseguido lo que esperaba y experimentar la compasión al ver a su hijo mayor no poder seguir por el camino normal. Y esa situación le perforaba el corazón. Él dice, hermanos, que así pasó todo el día, encerrado leyendo la Biblia, y Dios le dijo a través de Oseas: no llores porque tu hijo renunció a sus estudios, sino por esta generación malvada y lasciva. Hermanos, él dice que Dios le estaba haciendo saber que no era tan angustiante el hecho de que su hijo no pudiera estudiar. Y también le llamó a vivir intercediendo en oración por esta generación que se aleja de Dios. Cuando él finalmente discernió lo que estaba pasando mediante a su verdad, desapareció toda inquietud y toda duda en él. Y se sintió, hermanos, diferente y su mente se despejó. Y a partir de aquel día, él dejó de orar pidiendo a Dios que permitiera a su hijo que fuera a la universidad con normalidad, como el resto de las personas. Entonces, empezó a orar por la siguiente generación, anhelando también que Dios guiara a su hijo mayor por el camino adecuado según sus capacidades, características y personalidad. Solamente de ese modo, la palabra que meditó en medio de la aflicción le llevó, hermanos, por el camino correcto y permitió que la verdad de Dios permaneciera en él en todo tiempo. Confiemos en Dios, hermanos, siempre, y dejemos, hermanos, que Dios sea el que obre en su vida de una manera especial. Hagamos una oración a nuestro Dios pidiéndole que Él sea el que nos ayude en este tiempo que nos avecina para este año 2023 y que podamos culminar gozosamente este año 2022. Padre, en esta hora nos acercamos delante de ti, Señor, sabiendo, Dios, que tú eres el dueño de nuestra vida. Hoy te damos gracias, Señor, en los días de nuestra prosperidad, y buscaremos, Señor, siempre tu voluntad en el día que venga la adversidad a nuestra vida. Reconocemos, Señor, que tú eres la fuente de la sabiduría, y a ti, Señor, clamamos para que nos des entendimiento y humildad, Dios. El día en que dejes, Señor, de respirar, deseo, Señor, confesar ciertamente, vivir conforme a tu palabra y a tu voluntad. Y que lo que tú, Señor, hayas plasmado para que yo haga en este tiempo, Señor, lo logre dejando, Señor, en las generaciones que nos anteceden, Dios, para que ellos puedan tener un vínculo contigo. Y que la paz tuya, Señor, siempre gobierne en los corazones de nuestros hijos, de los jóvenes y de todos aquellos, Señor, que tú has puesto, oh Dios, para que yo pueda, Señor, enseñarles y ser de ejemplo a sus vidas. Gracias por tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos, Dios. Amén. Dios te bendiga, hermanos. Te invitamos a que compartas estos audios a tus amigos y familiares. Estamos en las diferentes plataformas. Dios te bendiga y te dé de su gracia y bendición. Te mando un saludo a donde quiera que estés. Bendiciones.